8 de la noche, 5 minutos. A esta hora saludamos a todos los usuarios que continúan conectados con nosotros. Esto es Sala de Prensa y por supuesto hoy vamos a dedicar un espacio, o este espacio mejor, importante, para hablar sobre este escándalo alrededor de lo que hemos denominado, o la Unidad Investigativa de Noticias Caracol denominó los archivos secretos de Calarcá, en el que se da cuenta de un presunto nexo entre las disidencias de las FARC de alias Calarcá y el general Juan Miguel Huertas, jefe de Comando de Personal del Ejército, así como Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Hablando específicamente sobre lo que concierne a alias Calarcá, vale la pena mencionar, en efecto, que estamos hablando de unas disidencias que están cobijadas por el proceso de la paz total, lo que nos lleva en efecto, y hacia allá vamos a direccionar particularmente este diálogo y este análisis, a hablar sobre el futuro de la paz total, teniendo en cuenta todo este escenario alrededor de este nuevo escándalo que también vincula, por supuesto, al gobierno nacional. Para hablar sobre este tema quiero saludar hasta ahora a nuestros dos invitados analistas, a Jorge Mantilla, analista, investigador y experto en conflicto, a quien le damos la bienvenida aquí a Sala de Prensa. Hola Alejandra, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Y de la misma manera saludo con la bienvenida y las buenas noches a Luis Fernando Trejos Rosero, docente de la Universidad del Norte, especialista también en conflicto. Bienvenido. Buenas noches, Alejandro. Un saludo para ti, para mi colega y para toda la audiencia del programa. Bueno, tranquilo. Vamos a hablar entonces, como les decía, el análisis que hacen, si quieren y les parece, primero de manera general, frente a lo que se ha conocido de esta investigación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, y luego vamos punto por punto desenmarañando un poco esto y tratando de explicarle también a los usuarios la situación alrededor, insisto, del tema de la paz total. Si le parece, comenzamos con Jorge. Su análisis, Jorge. Bueno, Alejandra, yo creo que este es un hecho pues bochornoso, lamentable, muy preocupante. No solo devela el desmantelamiento de la inteligencia colombiana, digamos que no fue capaz de detectar una infiltración a este nivel, que es pues el más alto nivel, en el marco de un momento en el que recordemos que el anterior director de la Dirección Nacional de Inteligencia está prófugo de la justicia, Carlos Ramón González, que además el actual director nacional de inteligencia, que hoy le dijo al país que se había enterado por televisión de estos hechos, es además el encargado de la UIAF, de la Unidad de Análisis Financiero. Y pues más allá de esto, me parece muy preocupante que suceda en un contexto donde estamos ante una inminente escalada militar en Venezuela y uno de los momentos más convulsos en política internacional de los últimos tiempos, en donde el país debería, por el contrario, poder confiar en una inteligencia estratégica que hoy pues ha perdido toda la credibilidad en lo que queda de este gobierno. Bueno, también escuchamos a Luis Fernando, su análisis. Bueno, Alejandra, complementando lo que ha dicho Jorge anteriormente, si uno lo quiere leer en clave de paz total, este sería el más reciente escándalo de una larga serie de eventos en los cuales hemos visto distintos tipos de comprometimientos por parte del gobierno, burlas por parte de los grupos armados, y uno puede decir entonces que estamos frente a una política de paz que tiene muchos más anuncios y escándalos que resultados reales, y yo creería que hoy por hoy es una política que ha perdido mucha legitimidad en el sentido de que tiene más riesgo de caerse no por el incumplimiento de los grupos, sino precisamente por la pérdida de apoyos sociales, y pareciera que los arquitectos y quienes están al frente de ella no leen el momento histórico del país, porque esa paz total en el año 2026 va a necesitar de apoyos políticos, porque hay que entender que cualquier logro o cualquier acuerdo significativo que se alcance en esa mesa, en esas mesas, va a tener que pasar por el Congreso, a tener algún tipo de reglamentación legislativa, y hoy no se ven esas mayorías en el Congreso, pero también en el 2026 a la ciudadanía se le va a convocar en las elecciones a refrendar esta estrategia de paz votando por el candidato que
quiera o proponga darle continuidad, y eso tampoco pareciera que es muy claro el próximo año. Pero ¿cómo entender que lleguemos a este punto del fortalecimiento de estos grupos que logran incluso este tipo de infiltraciones que terminan poniendo en jaque todo el sistema de inteligencia, que terminan poniendo en jaque incluso la legitimidad de las fuerzas militares, de las instituciones en general en nuestro país? ¿Cómo explicamos esto? Y si tiene alguna relación precisamente con lo que algunos analistas han venido diciendo previamente frente de alguna manera, las garantías que brinda todo este proceso de la paz total. ¿Lo entienden desde ese punto de vista? Vuelvo con usted, Jorge. Alejandro, yo creo que en este momento eh, lo que está por responderse es si este proceso de fortalecimiento de los grupos armados y de connivencia entre el crimen organizado y las instituciones fue deliberado o fue producto de la desidia y la incapacidad institucional. Yo creo que en este punto es indiscutible plantear que la paz total fortaleció a los grupos armados, los benefició, y que en últimas quedan además dudas sobre la actual ofensiva militar, por ejemplo, contra Mordisco en el Guaviare, que termina beneficiando a las estructuras de alias Calarcá, ¿cierto? Recordemos que esta estructura de alias Calarcá fue la única estructura de las disidencias contra las cuales se suspendieron operaciones militares, que hubo una captura en flagrancia de 7 de estos líderes en Antioquia y que se les dejó en libertad. Y todo pareciera indicar que esas gabelas que le entregó el gobierno particularmente a este grupo fueron justamente producto de esa infiltración, de esa fuga de información operacional de altísimo nivel. eh, y creo que lo que está por responderse es hasta qué punto esto fue deliberado o no. Desde el principio de este gobierno, analistas, investigadores, líderes políticos venían criticando la paz total, que si bien representaba un apaciguamiento de los grupos armados en el primer año, es decir, vimos un descenso temporal de los ataques contra la fuerza pública, de militares heridos en combate, sabíamos por otros indicadores como por ejemplo el reclutamiento forzado o la extorsión o la expansión y la influencia geográfica de estos grupos, que detrás de la paz total realmente había unos planes de fortalecimiento militar, no solo de Calarcá, sino del Estado Mayor Central, también del ELN. Así que realmente la situación yo creo que no puede ser peor, teniendo en cuenta que no solo le permitieron el fortalecimiento de los grupos armados, sino que realmente le entregaron las instituciones a estos grupos. Y fíjese la paradoja, mientras el gobierno adelantó una ofensiva de operaciones militares con bombardeos en las cuales murieron adolescentes y menores de edad, terminaba o estaba pactando por debajo de la mesa con los responsables del reclutamiento de esos menores. Sí, mire, usted toca dos puntos en los que también me quiero detener y quiero ir con Luis Fernando para ampliar el análisis. En efecto, cuando hace usted el comparativo entre las disidencias de Mordisco y las disidencias de Calarcá, es clave mencionarlo y precisarlo, porque tenemos que hasta principios de noviembre, el 13 de noviembre de este año, se registraron alrededor de 13 bombardeos. Vale la pena recordarlo, 11 de ellos dirigidos a estructuras de Mordisco, que dejaron por lo menos 15 menores también muertos. Pero de otro lado tenemos a las disidencias de Calarcá envueltas en todo este escándalo, que han estado prácticamente quietos y cobijados bajo este proyecto bandera del gobierno Petro. ¿Cómo entender esto? Luego que se conoce este escenario, ¿qué análisis podemos hacer de esto que les estoy planteando? Alejandra, es muy grave, ¿no? Porque uno lo que puede ver entre líneas es que pareciera que hubo una alianza de algunos sectores militares con una disidencia para atacar a otra.
lo que en la práctica, como señaló Jorge, pero se ha venido evidenciando en distintos informes de ONGs y de organismos internacionales y estudios académicos, terminó fortaleciendo a la disidencia de Calarcá, y es lo que uno no entiende, ¿no? Y por eso es importante el tema de la inteligencia, es decir, cómo no se prendió ninguna alarma al interior del gobierno, cómo es posible que nadie haya mostrado que realmente este grupo no quiere negociar, que no tiene una voluntad de ponerle fin a su conflicto. De hecho, el propio Calarcá lo ha dicho de manera pública en entrevistas y afirma que ellos no se van a desarmar. Y esto hay que leerlo entonces dentro de un contexto en el cual la improvisación permanente en torno a la paz total, una estrategia de seguridad que no tuvo mayor planificación y que pareciera que se construyó sobre el voluntarismo de algunos de sus arquitectos o de sus gestores, lo que hizo fue, primero, sacrificar la seguridad del gobierno, hizo una apuesta a fondo por el tema de la paz, creyendo que en la medida en que esas mesas avanzaran, íbamos a tener mejores resultados de seguridad o disminución en los indicadores de seguridad, y entra a la carrera por la seguridad 2 años después, cuando los grupos han tenido una ventaja estratégica significativa. Y lo otro también es que, como bien lo señala Jorge, ya el problema está evidenciado y a uno le sorprende que el presidente hace unos minutos a través de redes sociales ya absolvió a todos los involucrados, dice que todo esto es una mentira, señala al canal Caracol de tener como fuente a la CIA sin aportar ninguna evidencia. Y esto lo que nos dice es que por parte del Ejecutivo no va a haber ningún tipo de acción, ni de verificación, ni de investigación. Y llama la atención que el presidente absuelve en una red social, pero la Procuraduría y la propia DNI dice que van a iniciar unas investigaciones de oficio, ¿no? Entonces uno hubiera esperado a un presidente que le diera tiempo al tiempo, que dijera que iba a investigar, pero si no va a pasar nada, es una señal de que todo va a seguir igual. Entonces Calarcá va a seguir creciendo, y aquí también hay que tener en el horizonte algo que va a ser muy conflictivo, y es estas mesas de negociación y diálogo, qué efecto van a tener sobre las dinámicas electorales de los territorios en los cuales estos grupos tienen presencia o tienen disputas con otros grupos armados. Yo veo muy difícil que, a pesar de que ellos firmen acuerdos públicos, vayan a respetar las dinámicas electorales cuando claramente tienen un interés porque gane un sector político del cual se están beneficiando mucho en este momento. No, y ya vamos para allá, Luis Fernando, pero antes quiero resolver otras dos dudas que saltan sobre la mesa precisamente escuchándolos. Jorge hacía referencia a un episodio ocurrido en el 2024, específicamente en junio. Tenemos que la Fiscalía en su momento determinó que alias Calarcá, en su calidad de gestor de paz, no podía ser capturado ni siquiera cometiendo delitos en flagrancia. Hoy tenemos, en respuesta, o de los primeros también en responder y en reaccionar a este escándalo, fue el ministro de Defensa tras la revelación de Noticias Caracol, y sostuvo precisamente todo lo contrario. Son dos posturas que van en contravía. ¿Qué podemos esperar de una situación como esta también, que en efecto genera este tipo de reacciones contrarias entre instituciones claves, precisamente en procesos de investigación como estos? Jorge. Pues Alejandra, esto es el pan de cada día con este gobierno durante los últimos 3 años y medio o un poco más. Desde el principio del gobierno vimos cómo la política de paz andaba por un lado y la política de seguridad andaba por otro. Esa fue la historia de Danilo Rueda y el ministro Velázquez. Esa fue una de las razones por las que Danilo Rueda fue reemplazado por Oti Patiño. Después Oti Patiño, recordemos, hace muy poco entra también y choca con el fugaz ministro Montealegre, que duró muy poco en la cartera por la ley de sometimiento. Este es un gobierno que nos mantiene acostumbrados a la altísima rotación de funcionarios. Eso, por supuesto, va en contravía de cualquier plan serio o estrategia de mediano, de largo plazo. Lo mismo sucedió, por ejemplo, recuerden ustedes, televidentes y colegas, con el tema de la política de drogas.
el presidente terminó pidiendo fumigaciones aéreas, que era, digamos, iba en contravía totalmente de su discurso de campaña. Así que aquí lo que ha primado es la falta de coordinación. Esto quedó a la luz en el primero o el segundo Consejo de Ministros televisado, donde se tocó el tema del Cauca para ese momento, donde generaron choques institucionales, se quedó en evidencia esa descoordinación. Así que en efecto, esto es una política de seguridad que fracasó. Ante ese fracaso evidente, clarísimo, incontestable de la política de seguridad, el gobierno ha optado por medidas que a mi juicio parecen desesperadas, como es el tema de los bombardeos, que no hacen parte de una estrategia más amplia de control territorial o de una estrategia más amplia de protección de la sociedad civil, en un contexto pues de guerras entre los grupos armados, y que tiene pues el tinte o los visos más de una medida para poder de alguna manera recuperar estadísticamente o en términos de los datos, bajar un poco la violencia, a mi manera de ver, a través de la hegemonía de algunos grupos, que es lo que está pasando en este momento. Yo le pongo dos ejemplos claros de los bombardeos. Ya hablábamos del caso del Guaviare, en donde la persecución con mordisco termina favoreciendo a Calarcá, pero fíjese también el caso de Arauca, donde el bombardeo a estructuras de mordisco termina también favoreciendo al ELN, que es otra de las mesas que pues están congeladas, suspendidas, pero que el gobierno ha intentado reactivar en las últimas semanas. Hay una pregunta que creo que también queda sobre la mesa y que me parece válida hacer, y es, en este momento se supone que la mesa con las disidencias del Estado Mayor de bloques y frentes, es decir, las disidencias al mando de Calarcá, está activa. Si esto efectivamente es un caso de infiltración, digamos, si asumimos la presunción de inocencia de los funcionarios del Estado y estamos ante un caso de infiltración, de todas maneras también lo que hay claramente aquí es una táctica, una estrategia de guerra por parte de Calarcá que debería conducir inmediatamente a la suspensión, al rompimiento de estos diálogos. Sin embargo, eso no va a pasar porque los cálculos políticos del gobierno están mucho más en marzo del 2026 y en la reelección de este proyecto político que efectivamente en recuperar el rumbo de la política de seguridad del país. Luis Fernando, en su caso, ¿usted cree que deben seguir los diálogos de paz? Yo creo que lo más prudente sería pausarlo mientras hay claridad o se establecen responsabilidades y se verifican los hechos denunciados el día de ayer por Caracol. Lo otro es que creo que el gobierno, Jorge lo acaba de tocar, pero creo que aquí hay que también reevaluarse el tema de las gestorías de paz. Muchos de los que fueron capturados con Calarcá el año pasado salieron de la cárcel precisamente porque recibieron esta designación y varios de ellos han seguido participando en acciones militares ofensivas, especialmente en Antioquia. Y no es posible que personas que reciben esta denominación o esta designación las utilicen precisamente para seguir delinquiendo y fortaleciendo a grupos criminales. Hoy por hoy se entregan estas gestorías, todavía hay muchas dudas con respecto a cuáles son los criterios reales que se tienen para otorgarlas. Y creo que de fondo también el gobierno tendría que poner sobre la mesa y como una especie de línea roja en esa negociación que esos grupos entreguen a todas las personas que hoy desde la fuerza pública, según los correos que en el día de ayer se hicieron públicos, les están entregando información, no solo, porque aquí hay una cuestión que es muy grave, ahí se habla de que les entregaron los códigos y las frecuencias radiales del ejército, es decir, para evadir las acciones ofensivas. Eso es gravísimo, pero además de eso también lo que se evidencia es que tienen contacto y comunicación casi que en tiempo real, no solo con gente que está dentro del ejército, sino también dentro de la fiscalía y dentro de toda la rama judicial que le está informando sobre los procesos que hay en su contra y sobre las delaciones que están haciendo exmiembros de esa organización en torno a la participación criminal de quienes se mantienen todavía en armas. Entonces, yo sí creo que esto es necesario que se tome con mucha calma, porque como bien lo señaló Jorge, aquí lo que estamos pareciera es frente a un gran fiasco
y frente a un grupo en el cual yo sí creo que hay una cierta facilitación para que el grupo siga delinquiendo en medio de la guerra. Otra cosa que aparece en las denuncias que se hacen ayer, entonces este ciudadano chino que estaba proveyéndoles armas, que se mueve por distintos territorios del país haciendo negocios y prometiendo inversiones en los territorios. Y uno lo que ve es claramente un grupo que tiene una mentalidad de continuación de la guerra, pero está muy alejado realmente de tener voluntad de paz. Y también hay que preguntarse qué le pasa a ese equipo negociador, ¿no? ¿Cómo es posible que nadie de los que está ahí representando el gobierno se haya dado cuenta de esto, haya tenido la percepción de lo que estaba pasando? Entonces yo sí creo que esto debe frenarse y hasta que no se aclaren ciertas cosas no se puede seguir negociando claramente porque no hay legitimidad para hacerlo. Luis Fernando, Jorge, Luis Fernando habla de un enorme fiasco que básicamente nos deja a merced del AMPA, nos deja a merced de las voluntades también de estos grupos armados ilegales, sobre todo y principalmente en los territorios donde están haciendo presencia. Quisiera, y no sé si concuerdan conmigo, hablar también sobre otro tema clave. Ustedes han dado algunas pinceladas en medio de su análisis y es situaciones estas que demandan un tipo de liderazgo en nuestro país particularmente que permita de alguna manera blindarnos ante hechos como estos. Quisiera preguntarle, por ejemplo, si les parece suficiente la respuesta que hizo a través de su cuenta de X el presidente Gustavo Petro, la respuesta también del ministro de Defensa. ¿Qué esperar del gobierno nacional luego de lo revelado, Jorge? No, pues yo creo que uno de los grandes problemas del liderazgo político del presidente es su carácter errático y que al final termina gobernando por Twitter, y que sabemos que le miente al país. Y con esto hablemos de hechos comprobados como el hecho que el presidente le ocultó al país cuando murieron los niños o los adolescentes en el bombardeo del Guaviare. Le ocultó al país que esto venía sucediendo desde el mes de octubre, que además le dijo al país que había sido una operación defensiva cuando clarísimamente el ministro había anunciado esta operación como una operación ofensiva que se había hecho con meses de inteligencia. Este es el gobierno que no publicó la cifra de crecimiento de cultivos de hoja de coca del 2024 y de la producción potencial de clorhidrato de cocaína, y que la tuvo que revelar el diario El País América hace un par de semanas, que ya estaba en 3.000 toneladas. Entonces, aquí el patrón es que al país se le oculta información sensible relacionada con los temas de seguridad y defensa, no porque sea información secreta o información reservada, sino porque sencillamente es información que demuestra la pésima estrategia de seguridad, que son resultados que quieren esconder. Entonces, yo considero que en este momento tan crítico para el país por la situación regional, por lo que está pasando en Venezuela, por lo que está pasando en el Caribe digamos, este cerco militar de Estados Unidos, es lamentable que no podamos creer en el presidente de la República, que no podamos confiar en la Dirección Nacional de Inteligencia. Y lo peor de todo, pues yo en lo personal sí soy escéptico frente a lo que vaya a pasar, porque realmente queda muy poco tiempo. Muy pronto vamos a entrar en elecciones, pero además si nos ponemos en un plano de elecciones y supongamos que llegue un líder, o un nuevo presidente tenga un planteamiento de ofensiva total, también el estado de capacidades de la fuerza pública es muy complejo en términos de poder aéreo, inteligencia, pues ha quedado comprobado, digamos, en que estamos en materia de inteligencia y además en un contexto de crisis fiscal. Así que yo creo que no hay una solución pronta, que recuperar el rumbo nos va a tomar varios años y seguramente muchos sacrificios por parte de la fuerza pública y también pues, de la sociedad colombiana. El rumbo y la confianza en las instituciones le agregó Luis Fernando, también su análisis frente al tema liderazgo, pero ya también para ir cerrando lo que se viene próximamente de cara estamos nosotros a una nueva jornada electoral y esa situación, por supuesto, de alguna manera
cambia las cosas. Pues, yo me sumo a lo que ha dicho Jorge. Yo lo que creo es que estamos frente a un presidente que lastimosamente ha desinstitucionalizado el país y ha convertido su red social de X en la gran tribuna, ¿no? Desde la cual gestiona los problemas que tiene la nación. Eh, Esto es problemático porque uno esperaría un comportamiento de estadista, de una persona que rodea las instituciones, que las fortalece y las promueve, y en este caso lo que hace es sembrar desconfianza en la ciudadanía frente a las mismas. Esto de que el presidente también viva en un permanente estado de paranoia o viendo conspiraciones por todos lados, yo creo que le hace mucho daño al país. Ahora acusó a la CIA, pero antes era la Junta del Narcotráfico de Dubái, y antes de eso fue la ruptura institucional, y mucho antes fue el golpe blando. Entonces, él está rodeado de conspiraciones, por lo cual no puede gobernar, eso no le da juego. Y como te decía yo, esto es muy dañino porque uno hubiera esperado que él se hubiera comunicado con la fiscalía, que hubiera tenido varias voces antes de lanzar esta absolución a sus funcionarios y ya adjudicar una responsabilidad clásica, manifestando que no hay nada que investigar porque todo esto hace parte de un plan en su contra, de los tantos planes, ¿no?, que todos los días aparecen, pero de los cuales hay muy poca evidencia. Y lo otro es que esto va a enrarecer mucho el panorama electoral del próximo año porque llegan grupos armados muy empoderados en el marco de mesas y diálogos en los cuales está muy lejos todavía la posibilidad real de finalización de conflicto, entiéndase, de que se desarmen y se desmovilicen. Eso no aparece en la mayoría de las mesas como un tema de discusión central, lo que es preocupante. Todavía no, más allá de la declaración de algunos grupos, no hay mecanismos de verificación de que realmente no van a intervenir o a interferir en las dinámicas electorales, y eso no hay que esperar hasta marzo. Esos procesos ya iniciaron en muchos territorios y nuevamente aparece la sociedad civil a través de la misión de observación electoral haciendo una tarea titánica. Lo otro es que se va a sacrificar la paz, es decir, es muy difícil que el próximo gobernante de este país pueda hacer una apuesta seria de paz porque la paz llega muy desgastada, y esto también abre un escenario en el cual hay un cierto populismo político que promete resolver los problemas de seguridad a punta de bala, cosa que ya se ha demostrado que la bala por sí sola no acaba el problema de inseguridad, pero que en un contexto en el cual la gente siente temor y en muchos territorios la inseguridad se ha venido deteriorando de manera acelerada, pues son ideas que venden, ¿no?, que la gente termina comprando, y caemos en esta trampa entonces de la violencia de la cual parece que no podemos salir, y temas tan importantes para el país como la lucha contra la corrupción, el desarrollo rural, la educación, la salud quedan relegadas en la agenda pública porque nuevamente la inseguridad es la que termina dominando toda la discusión. El análisis a esta hora aquí en Sala de Prensa frente al futuro de la paz total tras el escándalo de Calarcá. Lo hacemos con Jorge Mantilla, analista, investigador y experto en conflicto, y Luis Fernando Trejos Rosero, docente de la Universidad del Norte, especialista en conflicto. A los dos, muchísimas gracias por este contacto, por su análisis, por su tiempo, por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Y de esta manera, a las 8 de la noche, 33 minutos, nos despedimos deseándoles a todos una muy feliz noche, y ojo, nos vemos en nuestro avance informativo a las 9 de la noche. Hasta entonces.